La Búsqueda, un podcast para jóvenes inquietos. Hola y bienvenidos a otro capítulo de La Búsqueda. Hoy seguimos explotando este curso universitario de Prensa y Poder y continuamos con las entrevistas a los diferentes ponentes que nos hemos encontrado. Hoy tenemos el placer de entrevistar a una persona que lleva 5 décadas en el mundo del periodismo, a una persona que con grandes premios y que tiene varios libros a sus espaldas. Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Hola, pues nada, muchas gracias. Encantado de estar aquí en La Búsqueda contigo, Lucas, y con los compañeros. Encantado. Pues mira, primero que todo nos gustaría preguntarte tu opinión sincera acerca de la juventud de ahora, de hoy en día. Pues mi opinión no es muy buena, la verdad. Para no andarme con rodeos, creo que la juventud... la juventud, generalizar es malo. Esto es como cuando a Churchill le preguntaron qué pensaba de los franceses. Dijo, no lo sé, no los conozco a todos. Es muy complicado. Pero bueno, yo hasta donde como profesor universitario puedo opinar, creo que hace falta un poco más de ambición por parte de nuestros jóvenes, un poco más de sacrificio y un poco más de tesón en el estudio. Estamos abandonando temas importantes como son la historia, las humanidades en general, y en favor quizá un poco de una tecnología que se plasma en las pantallas y que no es solamente... El mundo no es solamente las pantallas. Es una realidad muy importante, pero no está el mundo ahí. ¿Y cómo cree que se puede llegar a solucionar esa falta de ambición o el problema de los estudios en la juventud? Pues los mayores tendríamos que empezar a dar el callo en ese sentido. Tendríamos que empezar a trabajar para de verdad hacer la revolución que hay que hacer, la revolución moral. Nos hace mucha falta una revolución moral, una regeneración y un ejemplo. Si no damos ejemplo, pues estamos dando un ejemplo de moricie y de cierta corrupción intelectual, vamos a llamarla intelectual, que es mucho más que eso. Pues entonces evidentemente la gente, pues los jóvenes, ¿por qué van a ser ejemplares nuestros jóvenes cuando nosotros no lo somos? ¿Por qué van a ser trabajadores nuestros jóvenes cuando nosotros no lo somos? ¿Por qué van a ser coherentes cuando nosotros no lo somos? ¿Por qué van a ser morales cuando nosotros no? Bueno, todo eso son preguntas que nos tenemos que hacer los mayores, más que los jóvenes, ¿no? Y todos esos problemas que nos acechan a los jóvenes, ¿de dónde cree que nacen? ¿Nacen de, como bien has dicho, de la parte de la falta de transmisión de los mayores? ¿O crees que aquí ya entra incluso la inteligencia artificial o el uso de la digitalización de todos los medios? No, yo creo que echarle la culpa de todo a la inteligencia artificial, como hacen Harari y otros autores, eso es un absoluto error. La inteligencia artificial está ahí, no se va a ir, y nos va a solucionar muchas cosas en nuestra vida. De momento, por ejemplo, en el campo médico ya está solucionando inmensas cosas, está suponiendo un avance brutal, y en otros campos. Pero yo creo que eso es buscarse un pretexto para no regenerarnos a nosotros mismos. La regeneración empieza por nosotros mismos y no tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que nos va a servir de mucho y tenemos que aprender a controlarla, ¿de acuerdo? O sea, pero no es que vaya a dejar ejércitos de parados o de inútiles porque no acceden a la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial tenemos que empeñarnos nosotros en cabalgar esa parte del cambio. Pero bueno, una vez dicho esto, ¿cómo realmente se puede mejorar esta situación? Ya digo que primero con el ejemplo. Segundo, hay que cambiar todos los planes de estudios. Hay que cambiarlos radicalmente. Las carreras tal y como están concebidas en general ya no sirven. Ahora están surgiendo en las universidades más avanzadas o en los centros más avanzados, están surgiendo carreras nuevas que de alguna manera van buscando atender a una oferta digamos que es diferente ya, porque no tiene nada que ver. Yo siempre pongo el ejemplo de que la misma carrera de Derecho que estudié yo se está estudiando ahora. Y mi carrera de Derecho no sirve para nada porque ahora el 90% de los delitos son informáticos. Y yo cuando estudiaba Derecho, esto de los delitos informáticos lo decías y te pensaban que estabas loco. Bueno, pues así está ocurriendo en millones de otros aspectos. O nos adecuamos a la revolución que está ahí, porque está viniendo y es imparable, y en realidad no lo propicia nadie, es que está ahí, simplemente es una revolución que está ahí por generación espontánea, ¿no? Porque el cambio nunca se ha producido como se está produciendo hasta en estos momentos, nunca con esta rapidez y con esta intensidad. Pues o empezamos a cabalgar el tigre del cambio o el tigre del cambio nos cabalgará a nosotros. Y eso tiene que ver también pues con las posiciones de la juventud, tiene que ver también con las posiciones de la Senectú también. Este es
Este es un mundo en el que nosotros vivimos, el mundo occidental, que cada vez se va envejeciendo más y por tanto va reclamando soluciones nuevas, porque dentro de 15 años el 33% de la población tendrá más de 65 años. Eso va a tener reflejo en todo, evidentemente. Entonces, y también va a tener reflejo en las oportunidades y expectativas de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes pensar ahora mismo, como pensaban en Francia hace 2 años, porque hicieron unas huelgas tremendas, pues, que puede existir una jubilación a los 62 años para nuestros jóvenes, eso es absolutamente impensable. No va a ocurrir. Vamos, es decir, ni a los 62 ni a los 72 seguramente. ¿Es así? Y viendo la carrera de vida que llevas, las diferentes cosas que has visto en tu vida, ¿cómo crees que debemos evolucionar y adaptarnos todos como sociedad y especialmente los jóvenes que vamos a vivir más ese cambio? Hay que introducir unos principios de moralidad en la actividad pública. Que, claro, la actividad de nuestros representantes tiene mucho que ver con la de nosotros los representados. Cómo se comporten ellos, pues de alguna manera significan un ejemplo y un motor para los demás, ¿no? Y yo creo que ahí, primero tenemos que ser más exigentes, protestar más, participar más en la vida pública. Los ciudadanos normales. Tenemos que fomentar eso que se llama la sociedad civil, que en España, por ejemplo, está muy poco desarrollada, pero la sociedad civil es la que de alguna manera, esa es la que debería ser el cuarto poder. Esa que se llama, los medios de comunicación la llaman el cuarto poder. La sociedad civil no debería ser el cuarto poder, debería ser el primer poder, por encima del ejecutivo, del legislativo y del judicial, por encima. Lo que pasa es que, claro, si aquí cada vez que aparece un brote de sociedad civil le pegan un tiro en la cabeza, pues entonces, y esto viene no de ahora, no desde este gobierno, no estoy haciendo una crítica por eso a este gobierno, que también, pero esto viene desde Indíbil y Mandonio, vamos, en España, de los Reyes Católicos, en España, sociedad civil siempre ha sido sojuzgada. Entonces, pues claro, hay un contrapeso que falta. Entonces, pues a partir de ahí, pues se están generando muchísimas ineficacias, vamos a decirlo así. Porque, claro. ¿Y crees que esas ineficacias vienen dadas un poco por el tema del egoísmo, de que ahora la sociedad se le considera más egoísta que antes? No, yo creo que la sociedad siempre ha sido egoísta. Vamos, la sociedad. El ser humano está en el ADN, tiene el egoísmo. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que hay teorías correctoras. No estoy hablando de religiones, estoy hablando simplemente de humanidad. Estoy hablando de humanidad. Hay momentos en que hay tesis correctoras, más o menos, pero insisto, eso son políticas públicas también. Y si las políticas públicas fomentan la insolidaridad y fomentan, digamos, la inmoralidad, pues entonces, obviamente, pues la sociedad pues se refleja en ello. Pero no es que ahora seamos más egoístas que antes. Yo creo que el ser humano siempre se ha caracterizado porque yo creo más bien en las tesis jovesianas del Homo homini lupus que en las tesis optimistas de Rousseau, ¿no? De que el hombre es estupendo. Yo creo que no, que estupendos no somos. ¿Y crees que ahora mismo hay una crisis de valores en cuanto a humanidad? Yo creo que hay una crisis de valores en cuanto a moralidad. Ya digo, es que estamos practicando unas políticas públicas profundamente inmorales, porque ya no exigimos ni siquiera el cumplimiento de la palabra dada, ya no exigimos la veracidad, que esto antes estaba inscrito, digamos, en la normativa legales, incluso de todos los países, digamos, de todas las democracias avanzadas, ¿no? En Estados Unidos, un político que miente y si le pillan en la mentira es un político que, en fin, que se va. Había un candidato estupendo a la presidencia de los Estados Unidos que mintió sobre una relación que tenía no sé qué y dejó de ser candidato inmediatamente. Desgraciadamente aquí este no es el caso. Aquí nos vamos acostumbrando que hoy nos digan blanco, mañana nos digan negro y nos parece todo ya muy natural. Eso realmente tiene que ver con la humanidad, no lo sé, tiene que ver con una de las facetas, digamos, de la moralidad pública, que es que yo creo que eso es lo primero que tenemos que empeñarnos en regenerar y en denunciar, la inmoralidad. ¿Y crees que una de las principales cosas que pueden estar afectando ahora primordialmente a los jóvenes, porque es donde me meto yo en el saco, que es esa falta de ambición, también falta de educación y falta, por ejemplo, de lectura, de conocimiento, de querer conocer otras culturas y adentrarse en otros mundos? Yo creo, antes
se decía que las generaciones actuales eran las mejor preparadas de la historia. Yo creo que eso no es verdad. Pero también no es verdad porque desde las familias tampoco se inculca la voluntad de aprender o la voluntad de investigar o la voluntad de sacrificarse en el sentido de mejorarte a ti mismo. Y si nosotros mismos no lo estamos involucrando en nuestros hijos o nuestros nietos y creemos que una educación simplemente finalista, es decir, que sirva para ganar dinero, es todo lo que les vamos a inculcar y lo que les vamos a dejar, pues ahí estamos cometiendo un error, claro. Pero esto no es propio de la sociedad española solamente, pero yo diría que la que mejor conozco la sociedad española, obviamente, es una característica muy, muy notable, muy destacada. Es decir, estamos haciendo de nuestros jóvenes unas máquinas de sobrevivir en la vida y no unas máquinas, vamos a decirlo, de pensar y de vivir la vida plenamente. ¿Crees que hay una ambición muy material de conseguir dinero por parte de los jóvenes que se inculca a ellos o que vienen inculcada con ella? No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Pero insisto una vez más que la culpa de eso la tenemos los mayores, que somos los que estamos predicando con el ejemplo. O sea, si realmente los valores materiales son los únicos que de verdad importa en el seno de las familias o en el seno de los colegios, de los institutos, en el seno de la sociedad, pues entonces evidentemente pues serán los que primen al final. Yo creo que efectivamente habría que empezar a pensar en una educación más humanística o en potenciar los aspectos humanísticos, además de los tecnológicos, además de los STEM, pues unos valores que tengan mucho que ver con el humanismo y con las ciencias humanísticas y con los valores de conocimiento que tienen que ver con la historia, con la literatura, con el aprendizaje, con la música. Creo que eso está absolutamente minusvalorado en estos momentos. ¿Crees que la parte de tú haber estudiado lo que has estudiado y haber vivido pues la vida de periodista, escritor, te ha dado como una perspectiva de verlo todo? Pues de darte cuenta de estas cosas que quizás quien está dentro viviendo ese problema no lo ha visto. Yo creo que nadie es capaz de aprehender con H, toda la realidad. Yo creo que es muy complicado. Yo soy periodista y tengo que contar las cosas que pasan y tal. Pasan tantas cosas en tantos órdenes. Está habiendo un cambio tan brutal. La revolución en todos los órdenes está siendo tan brutal que es imposible captarlo todo en su conjunto o en sus parcelas o en todas las parcelas. Eso, hombre, nos tiene que convencernos de lo limitados que somos. O sea, de nuestras limitaciones. Somos gente muy limitada. Y todo el hombre es limitado, el hombre es finito y limitado. Ahora, a lo mejor ahora estamos en un momento en que esa revolución de la que yo hablo nos va a permitir, a lo mejor, dominar un poco más nuestras propias vidas, el cambio en nuestras propias vidas, que es lo que yo creo que es fundamental. Por eso he escrito yo un libro pensando en el cambio en nuestras propias vidas, en convencer a la gente, hasta donde se pueda convencer, hasta donde yo pueda, de que la gente tiene que pilotar su propio cambio. Tiene que seleccionar su propio cambio y no dejar que te lo den seleccionado, ¿no? Si ahora mismo, por ejemplo, tú tuvieses 20 años y tuvieses que pilotar de nuevo, de empezar de cero, ¿qué bases fundamentales serían las que trabajarías? ¿O qué caminos de estudios? ¿O qué valores? ¿O qué es lo que más buscarías con esa edad empezando de cero? Yo si tuviese que volver a empezar, volvería a ser periodista, lo primero de todo. Yo estudié Derecho porque mi padre me lo impuso. Mi padre, que era abogado, quería que yo fuese abogado también y esas cosas. Y yo, pues para no desairarle, estudié Derecho, pero en realidad yo lo que quería era estudiar periodismo. Lo único que yo creo que debería haber sido más, y ahí me hago una autocrítica, es mucho más crítico y mucho más valiente. Estos son... ¿Contigo mismo? Y con los demás. Quiero decir que probablemente cuando somos acomodaticios nos convertimos en unos cobardes y en unos cómplices de la situación en la que estamos. Y muchas veces en la vida pues eres acomodaticio porque, en fin, porque tienes miedo de las consecuencias o te da pereza meterte en un follón. Yo creo que eso es un tema que hay que superar. Yo le preguntaba a un médico, a un geriatra muy conocido para mi libro, le preguntaba que cómo se llega a una vejez saludable. Y me dijo, bueno, pues hay que moverse mucho con la mente y con el cuerpo,
Hay que beber mucha agua porque pierdes el líquido con el paso de los años y sobre todo hay que protestar mucho. Es verdad, hay que protestar mucho. Yo creo que uno de los elementos que nos faltan en estas sociedades acomodaticias en las que vivimos es la protesta. Tenemos que ser mucho más críticos con nuestros poderes y con nosotros mismos, evidentemente, pero no lo somos. Entonces, esto nos lleva a donde nos lleva. ¿Crees que nos hemos vuelto sumisos, por así decirlo? Eso es evidente. Eso es absolutamente evidente. Sumisos y muy acomodaticios. No somos capaces de ejercer una crítica ante la obviedad. O sea, nos están mintiendo descaradamente todo el día, nos están engañando en muchísimos aspectos, están haciendo con nosotros lo que les da la gana, nos están estafando nuestros datos para utilizarlos en su beneficio, nos están de alguna manera induciendo a que votemos lo que ellos quieren, porque hay muchos métodos para hacerlo. Y nosotros estamos pues como pasivos ante una realidad que yo creo que no debería ser así. Ahora las realidades son varias, hay varias posibilidades de realidades superpuestas y no estamos dejando pasar las realidades más interesantes para nosotros. Es verdad que estamos en Carlos Herrera, que es mi compañero de trabajo, ¿no? Dice que es que aquí en este país estamos siempre pensando en el aperitivo, y es verdad, estamos pensando en el aperitivo y no en las cosas que tienen mucha más trascendencia para nosotros. No lo sé. No tengo las soluciones para nuestros males. Tengo soluciones personales, pero no soluciones colectivas. Pero vivimos en un régimen de alienación bastante notable. Y yo creo que esa revolución mental que tenemos que hacer, esa revolución personal que tenemos que hacer, debe consistir en la protesta. En la protesta, en no conformarse con las cosas que te están dando, que es que las que te están dando les interesan a ellos que son los que de alguna manera pretenden representarnos y sobre todo pues pretenden gobernarnos en el peor sentido de la palabra de gobernación. Bueno, pues yo creo que rebelarse pensar siempre que hay la posibilidad de rebelarse, cueste lo que te cueste, y siempre te cuesta caro, pues es una buena fórmula, yo creo. ¿Cómo crees que va a ir transcurriendo o hasta dónde crees que vamos a llegar si seguimos manteniendo este comportamiento conformista? Pues iremos perdiendo parcelas de humanidad, pero sobre todo vamos a ir perdiendo parcelas de democracia. Para mí la democracia es muy importante porque significa la capacidad de gerenciar tu propia vida y que te permitan gerenciar tu propia vida. Estamos en aras del dataísmo. El dato está matando al relato, pero yo creo que el relato es necesario también. En aras del dataísmo, en aras de esa sumisión consumista en la que nos hemos instalado, en aras de pensar que ellos saben más que nosotros y por tanto nos van a gestionar mejor que nosotros, pues estamos perdiendo efectivamente unas parcelas muy importantes de nuestras vidas. Esto es absolutamente fundamental. Pero bueno, esto puede parecer alta filosofía y no, es alta praxis. Uh-huh. Fernando, una pena que el tiempo se nos vaya. Estaríamos encantados de poder tenerte otra vez aquí para que nos dieses más lecciones como estas. Y para ir cerrando, aquí en La Búsqueda tenemos como una tradición, ¿no? Que es primero que le des un consejo concretamente a los jóvenes, ya sea desde el ámbito del que estábamos hablando, como en el mundo del periodismo, de los estudios, y luego que les lances una pregunta concreta que les haga reflexionar. Yo creo que el consejo es rebelaos, protestad. O sea, indignaos. Había un movimiento de indignados muy interesante que, bueno, hizo surgir todo el movimiento del 15M y todas esas cosas, que en un momento tuvo una parte muy positiva. Luego lo tomaron en sus manos una panda de sinvergüenzas y se lo cargaron, ¿no? Pero eso es otra cuestión diferente. Yo, la segunda parte de tu pregunta, no sabría muy bien. Si me la precisas un poco más, a lo mejor sé... La de lanzar la pregunta. Soy un poco más, sí. ¿En qué sentido? ¿Una pregunta en qué sentido? Que les hagas una pregunta que para que ellos reflexionen acerca de, pues yo qué sé, entiéndeme, ¿no? ¿Qué quieres ser de mayor? Una pregunta que les haga reflexionar acerca de qué ellos van a hacer con su vida, qué va a ser de ellos en un futuro. Una pregunta para que incluso hasta se sientan incómodos. Vosotros sabéis que el 60% de las actividades actuales, profesionales o laborales, va a desaparecer en el curso de los próximos 15 años.
pues si lo sabéis, actuad en consecuencia. Lo instalado no sirve. Lo ya instalado no vale. Pues Fernando, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado. A vosotros. Una pena que se acabe aquí, así que nada, muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Muchas gracias a todos los espectadores. Esto ha sido otro episodio de La Búsqueda. Hasta la próxima.